Muy buenas tardes, les hablamos desde aquí, desde la Universidad del Tolima, la ciudad de Ibagué. Queremos compartir este espacio, el cual nos parece muy importante para nuestros docentes en formación y para todos los docentes de las facultades de educación. Estoy con la profesora Gladys Mesa Quintero. Y mi nombre es Robinson Ruiz Lozano, somos docentes de la Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias de la Educación, y actualmente trabajamos con el Comité de Práctica Pedagógica de dicha facultad. Queremos compartirles esta ponencia titulada La práctica pedagógica profesional, el corazón de la formación docente, en la licenciatura de Lengua Castellana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima y las instituciones educativas oficiales del municipio de Ibagué. Bueno, para acercarnos a la práctica pedagógica, tenemos que decir que en la última década, no solo el Ministerio de Educación, sino muchos estudiosos han vuelto sus ojos sobre ella para redefinirla y resignificar este ejercicio que se ha considerado fundamental en la formación de los futuros maestros. Los discursos sobre la práctica, algunos aseverativos, otros inciertos o ambiguos, fueron la fuente de análisis para este estudio e interpretación que se ha convertido en un gran desafío en nuestra facultad para llenar esos vacíos conceptuales que se presentaban al interior de los programas. Trabajar la práctica pedagógica en espacios institucionales educativos supone un encuentro con la verbalización de los actores comprometidos con este proceso para acercarnos a la subjetividad de ellos y a través de sus voces saber qué es la práctica, qué concepciones tienen y cómo realizan el ejercicio en las instituciones educativas, centros de práctica con los asesores, maestros de aula que acompañan a los docentes en formación en el camino de hacer los maestros. La práctica pedagógica se estudió desde dos vertientes en unas fases estipuladas. Primero, se pretendió saber quiénes son los actores. Entonces, tipificarlos desde las características demográficas, sociales, académicas. Y segundo, poder describir cómo se realiza el ejercicio de la práctica en las aulas, los docentes en formación con sus asesores y cuáles son las rutinas y si solamente se ha convertido en un ejercicio meramente técnico y ritualizado. Pero más allá de eso se pensó en conocer las representaciones sociales de los actores, las que han construido a través del ejercicio de la práctica. Desde aquí entonces tenemos unos actores educativos de la práctica pedagógica, en este caso en la Facultad de Ciencias de la Educación está el coordinador general de la práctica de la facultad, están los docentes coordinadores de cada programa, están los docentes asesores, que son maestros de aula de las instituciones educativas, el comité de práctica pedagógica como tal, nuestros docentes en formación, que son nuestros estudiantes practicantes, nosotros los llamamos como docentes en formación porque están en ese ejercicio profesional, y los docentes de la cátedra de práctica pedagógica. La pregunta que se generó fue ¿cuáles son las representaciones sociales que se dinamizan al interior de la práctica pedagógica del programa de licenciatura en lengua castellana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima a través de las voces de los docentes universitarios, los asesores que son los maestros de aula de las instituciones educativas llamadas centros de práctica y los docentes en formación? Construyendo el problema, tras la huella de ese problema, hicimos toda una revisión conceptual, teórica y metodológica para definir en el estado del arte, que son tres formas en las cuales los cultores e investigadores de la práctica han definido sus problemas. Se han acercado para observar la práctica como la ejecución de unas rutinas y unos ejercicios totalmente técnicos. También hay algunos estudios que se han concertado en mirar cuál es la conceptualización, las concepciones, los imaginarios, y algunos estudios en el área sociocognitiva que estudian las representaciones sociales, y otros que estudian práctica pedagógica desde las causas y consecuencias del ejercicio en el quehacer educativo. En cuanto a los referentes teóricos, se estudió la educación superior, la formación de maestros y la práctica pedagógica en sí.
Para encontrarnos con el problema, se definió una investigación de carácter mixto, lo que implica la recolección y análisis de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que luego son integrados para sacar los resultados y hacer la discusión conjunta de ellos. Se utilizaron instrumentos tales como las encuestas, con las cuales se caracterizó a la población docente universitaria, docente asesor y docente en formación, una observación no participante acompañada de una entrevista dirigida para saber cómo se ejecuta la práctica pedagógica en las instituciones, y unos grupos de discusión y unos textos específicamente creados para poder a través de ellos leer y encontrar, develar la representación social sobre la práctica en todos esos actores comprometidos con el ejercicio. Desde ahí, entonces, ¿cuál fue la realidad encontrada? Hablamos de unos hallazgos. El primero es que los docentes asesores no son jóvenes, la media de edad de los profesores es de 45 años, todos poseen una especialización y el 60% posee maestría. A la vez, se cuenta con 5 doctores en educación dentro de los docentes asesores y ellos manifiestan estar satisfechos con su labor, el cual es un aspecto significativo para nuestros docentes en formación. El segundo hallazgo es que nuestros docentes en formación son jóvenes, la media de su edad de ellos es de 22 años y son de estrato 1, 2 y 3 y manifiestan haber ingresado a la educación por un gusto personal, que es un aspecto relevante. El tercer hallazgo, entonces lo encontramos, está relacionado con la práctica pedagógica, que tanto los asesores como los docentes en formación están comprometidos con este ejercicio. Desde ahí, entonces, se resaltaron algunas conclusiones. Dentro de ellas es la importancia de esa creación de vínculos afectivos entre los docentes en formación y sus asesores, la indagación de la realidad, cómo ellos están identificando esa realidad y cómo ellos están interpretando esa realidad, el conocimiento que ellos tienen sobre el saber pedagógico, no solamente de la lengua castellana, sino también de ese saber pedagógico que es fundante de la educación, que ellos son diseñadores de estrategias didácticas. Aquí entonces vemos relacionado con el saber pedagógico esa relación entre enseñanza y aprendizaje, y que la práctica pedagógica está llegando al corazón de cada estudiante. Y cuando se llega al corazón de cada estudiante, entonces ya vemos ahí la importancia de la resignificación de la práctica pedagógica, desde lo que plantea Paulo Freire, por ejemplo, del reencantamiento de la educación, para hablar de la importancia no solamente de ese saber, sino de la formación del ser. Todo permeado, ¿por qué? Por una praxis pedagógica, y esa praxis pedagógica como la reflexión constante que se está haciendo dentro de todos los procesos de formación que se quieren llevar a cabo con esta propuesta. Muchas gracias. Aquí están entonces el contacto nuestro de la profesora Gladys gmesa@ut.edu.co y de Robinson Ruiz. Agradecemos su atención.